Hola, hola. Bienvenidos, mi nombre es Mauricio y soy su profesor de inglés. Ok, hoy vamos a ver algo que se llama second conditional, que sería segundo condicional. Ok, ¿qué pasa con este segundo condicional? El segundo condicional tiene otro nombre también que es unreal conditional. Ok, sería unreal conditional, sería condicional irreal. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con este condicional irreal? Este condicional irreal se refiere a cuando algo es real o es irreal. Ejemplo, si yo digo, si yo fuera millonario, me compraría un Ferrari. Pero ¿cuál es la realidad? No soy millonario, entonces no me puedo comprar un Ferrari. Entonces, por eso es que estamos diciendo, si yo fuera millonario, por eso es unreal conditional. Por eso es condicional irreal. Bien, ok. Ahora, esos ejemplos son en presente, ok, como lo tenemos aquí, presente. ¿Por qué? Porque es lo mismo que estábamos diciendo, si yo fuera, por lo menos si yo fuera más alto, musculoso, algo así, sería modelo. Pero ¿cuál es la realidad? No soy alto, no soy musculoso, entonces no soy modelo, por eso es irreal. Pero estamos hablando de presente. ¿Ok? Estamos hablando de presente. Ese es el segundo condicional. Es lo mismo. Second conditional and unreal conditional. Es lo mismo, pero con diferente nombre. ¿Ok? Bien. Ahora, eso recuerden, lo utilizamos así. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a utilizar en cuanto a la gramática? En cuanto a la gramática, si ustedes se dan cuenta en todos los ejemplos que tenemos aquí, todos los tenemos con if, and if, ¿verdad? Ahora, y casi todos, como los vemos aquí, los tenemos con would. Bien, entonces esa es la estructura. ¿Ok? O sea, ya deben haber visto el primer condicional, ¿verdad? Ese era un condicional real. Este es un condicional irreal. Entonces, si decimos, empecemos con el segundo ejemplo, ya empezamos con el primero y les explico algo. If my friend worked in the zoo, he would help me. ¿Qué estamos diciendo? Aquí tenemos a un señor que está como en un problema grandísimo, que está metido en un problema con una serpiente, ¿verdad? Si decimos, if my friend worked in the zoo, ¿qué estamos diciendo? Si mi amigo trabajara en el zoológico, él me ayudaría, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad? Pues que su amigo no trabaja en el zoológico, ¿ok? ¿Y cómo lo sabemos? Por la estructura que tenemos aquí. If y would. Would y and if, ¿ok? Y otra cosa que nos ayuda a saber es esto. Si decimos if and would. Y otra cosa es que los verbos que utilizamos en el segundo condicional tienen que ser en pasado. ¿Ok? Tienen que ser en pasado. Pero ahora ustedes me dicen, ve, pero aquí este no está en pasado. Lo que pasa es que después de would, este es un verbo modal. Después de los verbos modales, los verbos no pueden ser cambiados. Tienen que venir en forma infinitiva, o sea, en forma base, por decirlo así. ¿Ok? Pero aquí, en la cláusula if, en la oración que utilizamos if, tienen que venir en pasado. Necesariamente obligado. ¿Ok? Bien. Ahora, seguimos con este señor de aquí. Si decimos aquí, él está preocupadísimo porque lo están apretando mucho y si dicen, if I had a knife, I would solve this problem. ¿Qué está diciendo? Si yo tuviera un cuchillo, aquí es en pasado, si se dan cuenta, past. Si yo tuviera un cuchillo, I would solve the problem. Pero ¿qué pasa? La realidad ¿cuál es? Que él no tiene el cuchillo. Entonces, pues no puede solucionar el problema. Bien, entonces recuerden que los verbos tienen que ser en pasado. Ahora bien, con el verbo to be. Si ustedes se dan cuenta aquí el verbo to be, aquí el verbo to be, ¿qué pasa? El verbo to be, si ustedes se dan cuenta, esta sería tercera persona. Y como lo hemos aprendido siempre, she, he, and it, generalmente es con was, ¿verdad? Generalmente tiene que ser con was. ¿Pero qué? Pero cuando estamos utilizando el segundo condicional, lo utilizamos en un 90-95% o casi siempre, la verdad, es que siempre lo utilizamos con were. Entonces, todo el mundo con were. No interesa que sea he, she, and it. Todo el mundo con were. ¿Ok? Por eso es que tenemos el primer ejemplo que dice, if the snake were smaller, si la culebra o si la serpiente fuera más pequeña, I wouldn't have any problem. Yo no tendría ningún problema. Pero ¿cuál es la realidad?
la serpiente no es pequeña, es gigante. ¿Ok? Por eso estamos hablando con la estructura del segundo condicional, que estamos hablando de una condición irreal en presente. Ahora, les estábamos hablando, o estamos hablando de que estos verbos tenían que ser en pasado, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos una negativa en el pasado? Pues recuerden que lo utilizamos con el auxiliar didn't. ¿Sí? Ok, por eso es que tenemos que utilizar didn't need. Aquí en este caso, if I didn't need the money, si yo, imagínense que él estuviera trabajando en un zoológico. Dicen, if I didn't need the money, I would quit from the zoo. Si yo no necesitara el dinero, yo renunciaría al zoológico. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que sí necesita el dinero. Por eso es segundo condicional. Ahora, siguiente. I would scream if I could. ¿Verdad? Y dicen, yo gritaría si pudiera. Ok, yo gritaría si pudiera. Pero ¿cuál es la realidad? No puede gritar. ¿Por qué? Porque está súper aprisionado. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta tienen would, todos estos, ¿verdad? ¿Qué pasa? La mayoría de veces lo vamos a utilizar con would. Algunas veces lo pueden utilizar con could. Y se podría utilizar con should. ¿Ok? Con estos dos modales. Pero ¿qué pasa? Si colocan could en vez de would aquí, están diciendo podría. Aquí, I couldn't have any problem. Yo no podría tener ningún problema. Entonces, a veces le cambia un poquito la traducción y la idea. Si dicen should, le cambian para la definición debería. Entonces, lo mismo, le cambian un poquito. If the snake were smaller, I shouldn't have any problem. Si la serpiente fuera más pequeña, yo no debería, si le colocan el should aquí, tener ningún problema. Pero la mayoría de veces, mejor utilizarlo con would. ¿Ok? Bien. Ahora, lo pueden hacer en formas positivas, como lo tenemos aquí, formas negativas, como lo tenemos aquí, y en preguntas, como lo tenemos aquí, en esta de acá. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, what would you do if you needed to solve the situation? Que están diciendo que, ¿qué harías tú si tú necesitaras resolver esta situación? Si se dan cuenta, casi todas estas están empezando con if, ¿verdad? Pero pueden utilizarlo, empezar con la cláusula if o empezarlo con would. Miren, aquí empezamos con if, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia aquí? Simplemente que aquí es una coma. Si empezamos con if, le colocamos coma. Si no, no le colocamos coma. Y en esta partecita, ustedes se dan cuenta que es una pregunta. ¿Por qué? Porque tiene would antes de la persona. Generalmente cuando colocan los modales antes del sujeto, pues se convierte en una pregunta. ¿Y este por qué en pasado? Porque recuerden que la cláusula de if, el verbo tiene que venir en pasado. Como lo tenemos aquí, aquí y acá. Bien, entonces ese es el segundo condicional. Recuérdenlo, un review rápido. Second conditional es lo mismo que unreal conditional. ¿Por qué unreal conditional? Condicional irreal, una condición irreal. ¿Qué es eso? Simplemente algo que no es cierto. ¿Cuándo? En el presente. Bien, entonces le colocamos con if y con would, ¿verdad? If y would. Esa es la regla. Pero además de eso, el verbo tiene que venir en pasado. Tiene que venir en pasado. Si es negativo, pues le colocamos el auxiliar de pasado, que sería didn't. Y aquí el verbo pues no cambia. Si vamos a empezar con la cláusula if, recuerden que colocamos la coma, así como en los otros ejemplos que tenemos aquí. Y si no, pues no le colocamos coma, como en este ejemplo que tenemos aquí. Podemos utilizar could y podemos utilizar should. Se podría en estas cláusulas de aquí, o en esta parte, no en la de if, ¿ok? Jamás. Nunca, tengan mucho cuidado, nunca coloquen if con would. If I would, eso estaría mal, ¿ok? Son oraciones distintas. Si se dan cuenta, aquí tienen una oración y aquí tienen otra. Esta es una oración y esta es otra. Una oración y esta es otra, pero no pueden colocar if I would, ¿ok? Eso no se puede. Bien, ok. Y en preguntas, pues lo pueden colocar con cualquier pregunta, what, where, lo que quieran colocar, ¿ok? Entonces, recuerden esas reglas. Este es el segundo condicional, o unreal conditional, es solamente dos nombres para decir lo mismo, ¿ok? Se cuidan mucho, verifiquen su video, mírenlo varias veces para que lo entiendan bien, y pues
Ya saben, mi nombre es Mauricio, soy su profesor de inglés y nos vemos después. Cualquier pregunta, ustedes ya tienen mi email, ¿ok? Así que, bye bye.